Matar para contar. Este podcast contiene información sensible y material explícito sobre crímenes violentos y asesinatos. No es apto para todas las edades y se recomienda escuchar bajo discreción. Si te sientes incómodo con este tipo de contenido, por favor, no continúes escuchando. Puedes encontrar toda la bibliografía con la que se ha documentado este episodio en las redes sociales del podcast. ¿Qué hay detrás de los asesinatos en serie más conocidos de España? Bienvenidos a Matar para contar, el podcast donde nos adentramos en la historia detrás de los crímenes seriales del país, desde los hechos hasta los individuos responsables. Nuestra identidad se forma en la etapa de la infancia, por lo que nuestra niñez es un momento importante en el desarrollo de la personalidad. Las experiencias que vivimos en esa época tienen un gran impacto en nuestro futuro comportamiento. Pero, ¿podemos responsabilizar a esta etapa por nuestras acciones en la vida adulta? ¿Se pueden justificar nuestros errores por los traumas pasados? En este episodio hablaremos de los traumas de la infancia y de cómo pueden influir en la vida adulta a través del caso de Francisco García Escalero, el matamendigos. El 24 de mayo de 1954 nace en Madrid Francisco García Escalero, el segundo y último hijo de unos padres que habían tenido que abandonar su hogar en Zamora y trasladarse a la capital para salir adelante en una España que se encontraba bajo el régimen franquista. A pocos metros del cementerio de la Almudena, en una zona de chabolas próxima al barrio de Las Ventas, Francisco pasa los primeros años de su vida junto a su hermano, tan solo 2 años mayor. Su padre, quien había sido agricultor en el pasado, ha tenido que iniciarse como albañil para sacar adelante a la familia. Y a diferencia de otra gente más pudiente de la metrópoli, su madre no podía permitirse quedarse en casa cuidando de sus hijos, por lo que, para conseguir llegar a fin de mes, trabaja en una empresa como limpiadora. Francisco, ya habituado en la zona donde vive, explora los alrededores sin miedo y juega solo, ya que no tiene amigos. Al muchacho le cuesta relacionarse con otros niños y prefiere hacer novillos cada vez que puede para ir a su lugar favorito, el cementerio. Pasea por el camposanto sintiéndose libre, cómodo. Es su lugar. Sin embargo, sabe que esa comodidad tiene un precio, puesto que cuando vuelva a casa le espera una de las palizas de su padre. Es algo a lo que Francisco ya está acostumbrado. A él no le gusta que su hijo ande merodeando donde los muertos descansan. A medida que Francisco crece, su personalidad se forja fría y solitaria. Sin saberlo, se instalan pensamientos en su cabeza que lo hacen una persona desconfiada. Empieza a sufrir de manía persecutoria y esto le hace pensar que sus vecinos le acosan y hablan de él a sus espaldas. De la mano de este trastorno, unas ideas comienzan a revolotear por su cabeza. Francisco, que ha pasado su corta vida entre tumbas, no puede evitar pensar en cómo sería hacerse daño a él mismo. Se siente atraído por la muerte, pero esas reflexiones no frenan ahí. Siguen escalando, haciendo que Francisco tenga presente a diario la idea de matarse. Estas ideas suicidas hacen que el pequeño de 12 años se arroje en varias ocasiones a la carretera buscando su final. Sin embargo, solo consigue alterar a su padre, que cuando se entera, emplea la violencia física contra él para tratar en vano de que su hijo deje de lado estos comportamientos. En uno de sus intentos, Francisco fue herido de gravedad. Cuando se recupera, harto de sufrir, se escapa de casa y con solo 14 años se ve en la calle, sin manera de subsistir. Empieza a explorar su sexualidad, pero no de una manera convencional. Francisco se cuela entre las sombras de las calles, aprovechando la oscuridad para observar a mujeres y parejas mientras se masturba. También entra en su rutina a beber alcohol. Consume casi 1 litro de vino diario y recorre las calles de Madrid con un cuchillo en mano, escuchando unas voces que le llevan a cementerios, que le instan a matar. Sus pensamientos e intentos de suicidio hacen que sea internado en diferentes centros psiquiátricos, que va alternando con vandalismo y pequeños hurtos cuando ha de vivir en la calle. Sin embargo, los pequeños robos no son suficientes para él, y finalmente es detenido por la sustracción de una motocicleta e ingresa en la cárcel de Carabanchel. Ese centro penitenciario, que se vuelve su hogar hasta los 21 años,
deteriora aún más su condición social. Poco después de recuperar su libertad, Francisco vuelve a rondar el cementerio de la Almudena, pero esta vez no va solo. Cuando la noche llega a las calles de Madrid, un grupo de chicos del que Francisco forma parte visita el Camposanto. Allí se cruzan con una pareja. Las voces inundan su cabeza, gritan muy alto. Debe hacerles daño. Los 3 chicos que le acompañan parecen pensar lo mismo que él. Entre los 4 comienzan a golpear al chico, que intenta defenderse, pero es inútil. Tras la paliza, el joven se siente débil. Piensa que han acabado, que los dejarán en paz, pero no es así. Los 4 se organizan para retener al novio y que éste presencie como 2 de ellos violan a la joven. Una vez acaban, se turnan. Francisco no duda en darse a la fuga después de lo que ha hecho, pero pronto es arrestado por las autoridades. Condenado a 12 años de prisión, Escalero comienza su vida como reo a sus 19 años. En la cárcel, los presos no pasan mucho tiempo en el patio. Francisco pasea tranquilamente por él cuando ve algo en el suelo que le llama la atención. Un pájaro muerto. No sabe por qué, pero siente la necesidad de cogerlo. Le hace sentir mejor, así que decide guardarlo y llevarlo a su celda. A pesar de este sombrío pasatiempo, Francisco tiene un comportamiento ejemplar. Es considerado un preso modelo. Sin embargo, empieza a creer que su vida no tiene más rumbo que el dolor, por lo que decide dejar ese pensamiento marcado en su piel junto con algo muy significativo para él, y decide tatuarse una tumba que tiene como epitafio la frase «Naciste para sufrir». Cuando la condena de Escalero llega a su fin, él ya ha cumplido los 30 años. Al salir, recibe una noticia que no sabe cómo asimilar. Su padre, el que tantas palizas le había propiciado en su infancia, ha muerto. A esta noticia se le suma un dudoso futuro. Ahora que no está entre rejas, se encuentra en la calle, sin ingresos, sin el apoyo de sus familiares, sin amigos. Decide mendigar para conseguir algo de dinero, pero lo gasta en alcohol y pastillas que lo único que hacen es agravar su trastorno. Las voces que Escalero escucha le hacen volver al cementerio de la Almudena, y allí Francisco se dedica a desenterrar cadáveres y practicar la necrofilia. No se reconoce ni él. Pasa el tiempo y Escalero se vuelve más violento. La vida en la indigencia y el consumo de drogas hacen que sufra alucinaciones, y hay un pensamiento que no se puede sacar de la cabeza. Tengo que matar. El 11 de noviembre de 1987, Francisco, después de pasar el día pidiendo limosna, compra el suficiente alcohol para pasar la noche. Cuando lo tiene, se dirige a los bajos fondos de Madrid, un sitio que ya era como su hogar. Al llegar allí, las calles inundadas de drogadictos y prostitutas hacen que pase desapercibido. Reconoce las caras de algunas putas a las que ha contratado anteriormente, pero esta noche pasa de largo. Tiene a alguien en mente. Se detiene al llegar a la calle Capitán Aya. Echa un vistazo y la ve. Paula, una prostituta toxicómana, está parada al lado de la calle. Está trabajando. Escalero se acerca, quiere sus servicios, pero Paula lo rechaza. Aún así, él es muy convincente y consigue que ella lo siga hasta un descampado. Allí, Francisco se atreve a hacer lo que tanto tiempo lleva escuchando en su cabeza, y cuando lo ve oportuno, le clava un cuchillo a Paula. Tras eso, le corta la cabeza y una vez muerta, abusa de ella. Para deshacerse del cadáver, quema su cuerpo y tira la cabeza en un pozo cercano. Este atroz hecho abre una nueva etapa en la vida de Escalero. Ahora no puede parar las voces. Pasa solo un año hasta que Francisco vuelve a actuar. Tiene claro lo que hacer. Cuando la noche cae sobre la capital, Escalero vuelve a su zona habitual, donde se siente cómodo. Compra alcohol, como todos los días, y se sienta a beber en el suelo. No tarda en aparecer un mendigo que se apalanca cerca de donde él está. Escalero lo mira y sabe lo que tiene que hacer. Se acerca al indigente y se presenta. Él se llama Mario. Francisco se gana su confianza ofreciéndole alcohol. Mucho. Lo emborracha. Y cuando Mario no puede defenderse, Escalero lo acuchilla por la espalda. Para rematarlo, coge una piedra y le aplasta la cabeza con ella. De nuevo, se deshace del cuerpo de su víctima, pero esta vez no lo quema, sino que lo abandona en un lugar poco concurrido.
Francisco, quien ya carga 2 muertes a sus espaldas, comienza a sembrar el terror dentro de los barrios bajos de Madrid. Los asesinatos se vuelven cada vez más seguidos y violentos. Algunas víctimas les extrae las yemas de los dedos, a otros su miembro, y cuando asesina a alguna mujer, practica sexo con ella una vez muerta. Estas atrocidades atormentan a los mendigos y prostitutas de Madrid. Sin embargo, la alarma social es nula dentro de círculos de clases más altas. Escalero sigue cometiendo crímenes y visitando el cementerio de la Almudena para profanar tumbas y abusar sexualmente de los muertos. En varias ocasiones es arrestado por la policía y enviado al Hospital Psiquiátrico Provincial de Madrid, donde les explica a los médicos que siente la necesidad de matar, que las voces se lo ordenan. Sin embargo, los profesionales hacen caso omiso a las confesiones de Escalero y lo dejan libre. Al salir, continúa asesinando. El matamendigos ya ha adoptado un modus operandi. Sigue el mismo patrón para todos sus crímenes. Elige a otro mendigo con el que compartir alcohol, bebida que agrava la ira de las voces que escucha y que lo llevan a un punto de no retorno. Entonces los acuchilla por la espalda y les practica toda clase de mutilaciones para posteriormente quemarlos. A veces, Ángel, otro indigente, le acompaña en la realización de estas atrocidades, pero esto no lo libra de que con él haga lo mismo. En otro de sus ingresos al psiquiátrico, en 1993, Escalero conoce a Víctor, con el que una noche de ese mismo año decide fugarse y tras pasar 2 días juntos bebiendo, lo asesina y deja su cuerpo calcinado junto a la iglesia de los Sagrados Corazones. Pero esta vez Francisco no vuelve a su barrio. Las voces tienen otros planes, y estas le obligan a saltar a la carretera delante de un coche para acabar con su vida. No obstante, la única lesión que le causa es una fractura en la pierna. Ya en el hospital Ramón y Cajal, durante su recuperación, es cuando les confiesa a las enfermeras con todo tipo de detalles que ha matado a 14 personas, que necesita que lo ingresen porque si no volverá a matar. El personal médico alerta inmediatamente a la policía y detienen a Escalero para interrogarlo, pero no es necesario. Francisco le relata a la policía 14 asesinatos, uno por uno, caso por caso, sin mostrar un ápice de arrepentimiento. Frío. Tras eso, pronto comienza el proceso judicial en el que el matamendigos será juzgado por todos los crímenes confesados. Durante ese proceso es sometido a numerosas pruebas psicológicas por las que se descubre que padece enajenación mental, esquizofrenia, manía depresiva, trastornos sexuales, necrofilia, alcoholismo e ingesta de psicotrópicos. En 1955 el proceso judicial llega a su fin y Francisco García Escalero es condenado a 30 años de cárcel por 11 asesinatos. Sin embargo, no llega a cumplir la condena ya que es absuelto por enajenación mental. Finalmente, es trasladado al psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante, donde cada año es sometido a una revisión. En 2014, con 60 años, el matamendigos, que en varias ocasiones ya había afirmado el deseo interno que sufría por querer acabar con su vida, es encontrado muerto en su celda, atragantado por el hueso de una ciruela.